Bien, buenos días a todas y a todos. Estamos transmitiendo al Colegio de México. Buenos días a la gente que está allá, al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y a la Casa COLEF y a todos los asistentes en estas sedes. Les agradecemos su presencia. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada del ciclo del año 2005 del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que me permito recordarles que es una actividad que se realiza con el patrocinio del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. En esta oportunidad y manteniendo el formato habitual, vamos a tener dos presentaciones. Cada presentación dispone de 45 minutos para hacer su exposición y luego contamos con 1 hora de tiempo para preguntas, comentarios y la réplica de los expositores, y por supuesto habrá tiempo disponible para que las personas que están en las sedes, que nos están escuchando y viendo por la videoconferencia, también puedan participar de manera interactiva. También me permito recordar que estamos transmitiendo por internet y como ahí no tenemos respuesta, no sabemos quiénes se conectan, pero también comentarles que hay temporalmente un problema con el Messenger, que es la vía por la cual pueden hacer comentarios y preguntas, pero en cuanto se active el sistema, yo voy a avisarles para que por esa vía también puedan plantear alguna pregunta o comentario a los expositores. Como siempre, les recuerdo que les pido el favor de apagar sus celulares por las interrupciones que eso pueda generar y en todo caso, si necesitan hacer llamadas, pues invitarlos a hacerlas en el exterior de la sala. La primera presentación va a estar a cargo de Silvia Irene Palma, que le ha titulado Buscando la vida, los guatemaltecos en Florida, que es parte de un trabajo que ha venido realizando con un grupo de investigadores de la Universidad de Florida en localidades de ese estado, con poblaciones migrantes, mexicanas, guatemaltecas y brasileñas, bueno, este es un trabajo que ya lleva algún tiempo, eso lo va a explicar ella. Y sobre Silvia Irene, pues habría que decir que es la coordinadora del programa de migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en su sede académica de Guatemala, y además es miembro fundadora y directora ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCEDES. Para no prolongar las presentaciones, y estamos empezando un poco tarde porque hubo problemas con el sistema de transmisión, le dejo la palabra a Irene. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo quisiera agradecer la invitación y la oportunidad de participar en este seminario. Y voy a iniciar rápidamente explicando un poco la razón por la cual titulé el trabajo como está denominado. Buscando la vida a lo largo de la experiencia de investigación de campo, quizás sea este el concepto que articula de manera más sintética las razones que motivan a las poblaciones migrantes guatemaltecas a desplazarse a otros territorios fuera de su país, en este caso Estados Unidos. Entonces es una especie de reconocimiento muy sencillo, modesto de mi parte, de reconocer cómo importantes cantidades de población guatemalteca tiene que buscar la vida en otro país, fuera de Guatemala. Este trabajo, como bien dijo Manuel Ángel, forma parte de un esfuerzo de investigación más amplio que ha sido realizado desde el año 2002, es un ejercicio de investigación en colaboración con la Universidad de Florida y que se denomina Religiosidad y Vida, Espacio
y Poder, los inmigrantes latinos en Florida. Está siendo financiado desde sus inicios por la Fundación Ford y particularmente tratamos de hacer un estudio comparativo entre la comunidad guatemalteca, mexicana y brasileña que está asentada en ese territorio del estado en el estado de la Florida, en el sur de la Florida. Formo parte de un equipo que ha ido modificándose con el tiempo, pero que ha estado especialmente articulado alrededor del doctor Timothy Steginger, y colaboramos con él, su servidora, Carol Girón, y en un primer momento Jorge Estuardo Molina Loza, de manera tal que los resultados que yo voy a presentar el día de hoy, los avances realmente, han sido producto de un esfuerzo conjunto de este equipo. A lo largo de la investigación hemos utilizado diversas metodologías, como van a poderlo observar en los resultados, tanto cualitativas como cuantitativas. Hemos privilegiado, sobre todo en la primera etapa de este esfuerzo, en los 2 primeros años, un esfuerzo de investigación con un enfoque participativo, de manera tal que las reflexiones que nosotros propiciamos con personas individuales o grupos de migrantes guatemaltecos permitan una reflexión sobre sus propias realidades, en una actitud autorreflexiva, y esto les sirva para tomar decisiones de carácter concreto en la vida cotidiana. Hemos combinado entonces procesos y mecanismos y técnicas que podríamos, entre otras, mencionar las historias de vida, el mapeo social, que nos ha servido muchísimo para tener una idea más concreta de quiénes y de qué manera de quiénes viven en esos territorios y de qué manera se articulan. Y hemos ensayado a lo largo de estos 3 años un ejercicio que nos ha permitido cruzar análisis entre lo que son las historias de vida y una recuperación del tiempo, al que le denominamos línea del tiempo. El año pasado realizamos la primera encuesta, que fue aplicada entre la comunidad guatemalteca y la comunidad brasileña, y posteriormente entre la comunidad mexicana. Esta está en fase aún de ser analizada. La comunidad guatemalteca que vive en Florida en realidad es quizás ocupa el tercer lugar en volumen en el conjunto de los estados a los cuales se dirigen los guatemaltecos. Diversas fuentes nos pueden indicar eso, tanto los censos de Estados Unidos, algunas encuestas que han sido aplicadas a nivel nacional en Guatemala por la Organización Internacional para las Migraciones, pero de manera muy interesante hemos encontrado que hay otros datos y otras fuentes sobre las cuales podemos tener incluso información más precisa, y es en este ejercicio combinado entre gobierno e iniciativa privada, la empresa La Luz, que otorga, más bien que imprime los documentos de identificación consular en el exterior, ha reportado de manera consistente que Florida también para ellos es el tercer estado en el conjunto de la migración guatemalteca a Estados Unidos. De acuerdo con las historias que nosotros hemos recabado, podemos hablar más o menos de 4 flujos diferenciados de migrantes. Uno primero, al que hemos denominado trabajadores urbanos ladinos, que salieron de Guatemala en el contexto del quiebre del mercado común centroamericano hacia finales de los años 70, y que sobre todo se han ubicado en ciudades importantes como Miami. Hablamos de un perfil sociodemográfico con un nivel de escolaridad alto, usualmente de nivel superior, personas con experiencia laboral especializada que lograron radicar y obtener documentos que les permiten tener trabajos bastante estables. Estamos hablando de médicos, dentistas, etc.
En el contexto de la guerra que vivió el país, alrededor de los años 80, vemos emerger un nuevo flujo al que hemos denominado asilados refugiados y que está compuesto especialmente por poblaciones mayas. En el caso de Florida, de acuerdo con las recuperaciones de las trayectorias y las rutas, hemos podido identificar que muchos de ellos salieron de la parte norte del país, se desplazaron, se internaron en México, en el estado de Chiapas, pero muy rápidamente recorrieron el territorio mexicano y se internaron a Estados Unidos por Tijuana. Se ingresaron al estado de California y de ahí encontraron algunos mecanismos y redes de solidaridad que les permitieron su desplazamiento hacia el estado de Florida, particularmente en la ciudad, una ciudad muy pequeña que en realidad era una reserva de los indios Miami y que se llama Indiantown. Esa fue la primera localidad que de alguna manera recibió a esta población y que sirvió de base para lo que fuera después un desplazamiento a lo largo y ancho de todo el territorio del estado. Con base en algunos otros procesos de regularización migratoria que fueron gestionados ante el gobierno de Estados Unidos, emerge el flujo de personas, de familiares, de asilados que se reunificaron y que fueron tramitadas sus llegadas a Estados Unidos a partir de las posibilidades que les dio estar documentados. A lo largo del periodo del conflicto, el cual concluye formalmente en el año 96 con la firma de los acuerdos de paz, observamos que independientemente de la condición de represión a la que hubiesen estado siendo sometidas algunas personas, otros en un contexto social distinto, de comunidades diferentes, también salieron del territorio guatemalteco ante la situación de pobreza o empobrecimiento acelerado que se dio en el contexto de la guerra. Como veremos en la siguiente gráfica, por favor, nosotros hemos identificado que los trabajadores internacionales es un flujo de personas que se desplaza desde los años 80 hacia diversas regiones de Estados Unidos y en el caso de Florida muy particularmente hacia ciudades como Indiantown y Immokalee o hacia el condado de West Palm Beach en donde nosotros estamos trabajando. Entonces coexisten en el tiempo y por razones distintas distintos flujos de personas que se desplazan y que radican actualmente en el estado. Nosotros trabajamos, la siguiente por favor, en el condado de West Palm Beach, que queda en la costa este de la Florida, a 2 horas y media más o menos de Miami. El equipo de México que están trabajando con la comunidad mexicana se encuentra haciéndolo en la ciudad de Immokalee, que es la que está circulada en rosa. Nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo una recuperación de las rutas y trayectorias desde la salida en las comunidades de origen. Por un problema también técnico no pudimos traer un mapa que me gustaría que hubiesen visto, en donde hemos logrado ir identificando los distintos puntos por los que se movieron desde los años 80. Y solo pudimos traer que tiene una imagen muy plana. En todo caso, ubicados en el condado de West Palm Beach, hemos hecho hacia la costa este, el que está circulado con rojo, hemos hecho estudios en 2 ciudades, en la ciudad de Júpiter y en la ciudad de Lakewood. Indiantown, el día de hoy, es una pequeña ciudad en donde vive una pequeña porción de guatemaltecos porque estos ya se desplazaron hacia otros espacios en donde han encontrado trabajo. De esta manera y a partir también de la construcción cada vez más sólida de redes sociales de apoyo, hay guatemaltecos ubicados en la comunidad
de Imócali, que es la que está en la costa oeste en rosa, y de allí hemos observado desplazamientos cada vez más importantes hacia otros sitios, como el amarillo, que sería Fort Myers. Más recientemente, y también gracias a la relación establecida con la comunidad mexicana, en Imócali y también en el condado de West Palm Beach, hemos observado desplazamientos temporales y que pretendemos estudiar este año hacia Carolina del Norte. Bueno, en términos generales esto lo voy a pasar muy rápido porque me interesaría más aprovechar el tiempo para comentar algunas otras cosas. Pero en términos generales esta sería una síntesis de los principales problemas que enfrenta la comunidad guatemalteca con la que hemos trabajado en Júpiter. En primer lugar, y el orden sí tiene importancia en este caso, hemos identificado que el principal problema es el estatus migratorio en términos de que les limita su acceso al trabajo y asimismo la gestión de salarios adecuados. En términos de la relación con la comunidad en donde se encuentran radicando, también limita sus posibilidades del uso de los servicios locales. Muy recientemente, por ejemplo, a partir de la emisión de la matrícula del documento de identificación consular, se ha logrado que puedan tener la apertura de cuentas en los bancos locales, lo cual los saca de alguna manera de riesgos importantes en donde la comunidad guatemalteca se ha visto expuesta de cara a otras comunidades, particularmente la haitiana, que tiene una condición de regularización migratoria ya estable, pero que compite no solamente por los trabajos, sino por el uso del espacio. Entonces ahí hay pequeñas contiendas, sobre todo entre los grupos más jóvenes, y los guatemaltecos muchas veces son víctimas de robos, no solo de la comunidad haitiana, obviamente, ¿verdad? Ahí se confluyen una serie de grupos de distintos orígenes. La comunidad guatemalteca a la que me estoy refiriendo es de origen maya, jacalteca, que procede especialmente del departamento de Huehuetenango, y la comunidad canjobal. Ambas comunidades han estado muy distantes de las oportunidades de desarrollo económico, social, que provee el país con las limitaciones que pueden imaginar, pero además en mucho, hasta hace muy poco, el único idioma que se hablaba, sobre todo en las pequeñas aldeas que forman parte de la cabecera departamental o municipal en este caso, eran sus propios idiomas. De esta cuenta, a partir de la experiencia migratoria, hay dos idiomas, el propio, el jacalteco y el inglés. Pero, ¿esto qué significa? La comunidad, cuando llega al lugar de destino, se ve presionada para aprender rápidamente o integrar conocimientos que les permitan un manejo eficiente de las relaciones sociales locales. Estoy diciendo que si llegan un viernes, el lunes tiene que saber inglés, tiene que saber cómo contratarse, tiene que saber cómo ir al súper, etcétera. Hay una serie de situaciones permanentemente presionándolos de este orden. Un tercer elemento quizás serían las condiciones de habitabilidad y una presión sobre el uso del espacio para la vivienda, y hemos encontrado que además de ser una estrategia de sobrevivencia en el sentido de compartir el costo por la vivienda, también significa un sacrificio muy importante en términos de la vida cotidiana, la privacidad y el espacio para el descanso o el entretenimiento. En espacios más o menos de 57 metros cuadrados pueden vivir hasta 15 personas utilizando el mismo lugar de manera por turnos. El distanciamiento de la familia también constituye una de las problemáticas importantes que enfrenta esta comunidad. Lo vamos a tratar más en detalle adelante. Hay alteraciones en el ciclo de vida personal y familiar, en el sentido de que
en las comunidades de origen sigue ocurriendo que el establecimiento de una vida familiar y de pareja es bastante temprano. En consecuencia, tienen esposa e hijos entre los 18 y 20 años los varones y las jóvenes entre los 15 y los 17, a veces antes. Cuando los jóvenes, los varones salen de sus comunidades y no establecen ese vínculo, en la imagen de su retorno está el poder volver a afincar una familia, pero ocurre que en la comunidad de origen las jóvenes mujeres en edad de casar, en edad de establecer ese vínculo familiar, ya están comprometidas. En la mente y en el corazón de los jacaltecos o canjobales, las mujeres adecuadas para establecer ese vínculo son las que se quedaron. En el lugar de destino establecen vínculos afectivos muy débiles, usualmente con márgenes de riesgo a su salud física, biológica y afectiva muy altos. Entonces son usualmente interrumpidos o muy poco estables. De esta cuenta hay una alteración en el ciclo de vida que tenían para reproducirlo de manera similar al que tenían en sus comunidades de origen. Otro problema que hemos encontrado es el de los efectos psicosociales, especialmente vinculados con el consumo de algunas sustancias o el alcohol. Ante la situación de soledad en la que se encuentran estas personas, usualmente los fines de semana tienen altos consumos. Y por último, el tema de las relaciones intergrupales, en donde hemos encontrado que se reproducen una serie de problemas similares a las dificultades que se encontraban en las comunidades de origen. Estoy hablando dificultades para la comunicación, la organización, la puesta de acuerdo, la toma de decisiones colectivas, etc. En este contexto, el equipo de investigadores hemos lanzado algunas ideas preliminares que nos permitan al conjunto tratar de encontrar ejes que faciliten el análisis de manera transversal. Entonces, de esta cuenta, planteamos algunas reflexiones orientadoras del estudio o ejes articuladores del análisis. Uno primero tiene que ver con la religión y los ciclos de vida en un ambiente transnacional. Investigaciones recientes, voy a combinar un poco la lectura de mi texto porque esto me asegura que pueda comunicar todo y el uso del tiempo más eficiente. Investigaciones recientes han levantado interés sobre el estudio de la relación entre la religión, la inmigración y la vida de las congregaciones. Muchos de estos trabajos han enfatizado la importancia relativa del condicionamiento territorial. Estos estudios han permitido analizar el surgimiento de grupos de inmigrantes que religiosamente están haciendo algo juntos, así como del tipo de instituciones religiosas que se están desarrollando por y para sí mismas. Se ha aprendido que las congregaciones religiosas son espacios particularistas de socialización que funcionan como subculturas seguras e íntimas, donde los inmigrantes pueden encontrar voz, compañerismo, redes de autoayuda y donde pueden aprender valores y habilidades, desarrollar sus proyectos y liderazgos, asegurar el proceso de integración en su entorno de vida, fuertes y de alguna manera pluralistamente. No obstante, también se ha comentado que las localidades ya no pueden ser consideradas como espacios cerrados que contienen identidades fijas y culturas homogéneas. Además, en el contexto de la globalización y el flujo transnacional de bienes, personas, ideas, capital, etcétera, información, las culturas ya no pueden entenderse como unidades autocontenidas, cuyas dinámicas internas se puedan recuperar solamente a través de descripciones localizadas densas. Por ello, investigamos la religiosidad vivida, entendiéndola como el estudio de las creencias o costumbres de los individuos al navegar en múltiples sitios y relaciones que constituyen el tejido de la vida cotidiana, sin ignorar a las organizaciones religiosas y sus relaciones con y
instituciones seculares de Estado. Frecuentemente la religión provee de recursos ideacionales como fuente de ideas y materiales, las narrativas y los mapas morales para ayudar a los inmigrantes a moverse dentro de espacios transnacionales. Conforme los inmigrantes utilizan estos recursos espirituales, van produciendo formas híbridas de sus creencias y costumbres religiosas que a la vez desafían las instituciones religiosas establecidas. Por eso, nos planteamos o nos hemos propuesto buscar información que nos permita responder la pregunta que ustedes ven en la pantalla. ¿Cómo la religión es vivida entre inmigrantes transnacionales al negociar crisis importantes y transiciones en sus propias biografías? Otro eje importante para los tres equipos ha sido la religión, las políticas de espacio o lugar y la adquisición y pérdida de poder. En torno al espacio, se observa que en la actualidad se han producido un distanciamiento tiempo-espacio que desplanta, esta es una traducción mal hecha, pero no encontré otra palabra para indicarlo, las relaciones sociales de su contexto local e inmediato y las recombina a través de diferentes escalas temporales y espaciales. Entre la comunidad de inmigrantes, el distanciamiento asume la forma de dislocación o disonancia ecológica, conduciendo a lo que ha sido denominado por algunos como problema cosmologístico, o sea, el problema de practicar religiones que están asociadas con un lugar específico cuando no se está en ese lugar, y cuando viajar a ese sitio puede resultar difícil. Esta problemática se incrementa cuando los espacios públicos y sagrados se encuentran ausentes en las sociedades receptoras. Los inmigrantes, particularmente los guatemaltecos, deben lidiar con las implicaciones culturales y psicológicas de las muy distintas estructuras espaciales que encuentran en el sur de la Florida. Son suburbios expansivos dominados por carros o campos rurales, muy distintos de los propios del lugar de origen. Ante ello, y para avanzar en esta discusión con el equipo, nos planteamos cómo hacen los migrantes transnacionales para lograr y asegurar un significado religioso en las nuevas configuraciones espaciales en las que viven. Cuando hablamos del tema del poder, nos interesa un poco discutir cómo los inmigrantes guatemaltecos, en este caso, son relativamente invisibles dentro del panorama multicultural de Florida. Se observa que las instituciones de gobierno y privadas creen en ciertos estereotipos que restringen la habilidad de los inmigrantes, el desarrollo de identidades colectivas y ocupación de su propio lugar en la mesa multicultural local. Por ello, nos interesa establecer cómo hacen los migrantes, tomando en cuenta la reflexión que hacíamos del espacio, cómo hacen los migrantes transnacionales para encontrar sentido a su religiosidad en las nuevas configuraciones espaciales y hasta qué punto permite la religión a los inmigrantes recuperar y recrear espacios públicos y sagrados y adquirir voz. Un tercer elemento dentro de este gran eje es el de la política del espacio. En el proceso de adquisición de visibilidad y de reconocimiento como un grupo cultural legítimo en el lugar, los inmigrantes deben negociar con una gran variedad de instituciones locales en su esfuerzo por trascender las limitaciones espaciales que los rodean en sus vidas diarias. Por ello nos planteamos la siguiente interrogante: ¿la religión facilita o no el desarrollo de los recursos y redes que podrían ayudar a revisar sus límites, contornos suburbanos o rurales y a modelar nuevas ideas, nuevas identidades colectivas? Un tercer elemento es el papel de las congregaciones religiosas. En las investigaciones preliminares que realizamos en el año 2002,
se encontró que algunas congregaciones religiosas reproducen jerarquías a través de fronteras transnacionales. Por ejemplo, las iglesias protestantes, particularmente algunas de las neopentecostales, adquieren formas de red de patrones clientes. Los pastores, se convierten en agentes de poder que proveen apoyo y recursos para proyectos, incluso posiblemente de Estado. Y debo recordar que en alguno de estos momentos hubo un proceso de elección en donde, de elección a la presidencia en Guatemala, en donde se observó el impulso o el envío de pastores para recuperar electores, particularmente de una de las iglesias neopentecostales, en este caso el Verbo, que estaba asociado o se asociaba públicamente con una de las figuras más importantes que estaba dentro de uno de los partidos y que finalmente llegó a ocupar el cargo de la presidencia. Asimismo, las iglesias frecuentemente ofrecen espacios de solidaridad para los inmigrantes y proveen de recursos para el liderazgo y acercamiento cívico. En este caso, la pregunta que articula nuestro análisis es hasta qué punto las identidades colectivas recreadas a través de símbolos y prácticas religiosas reproducen o desafían estructuras de dominación en sus países de origen o de destino. Finalmente, un tema que nos interesa es el de la incidencia política. Se reconoce que los símbolos, códigos enviados o transmitidos por los migrantes desde las comunidades de destino fueron establecidos en las comunidades de origen, ahí está su base, las cuales presentan importantes grados de influencia de las tradiciones religiosas. Por ello se considera importante establecer el punto hasta el cual la religión provee de patrones o índices culturales o narrativas que pueden ser utilizados para resistir formas de exclusión a través de la clase, etnia, y estoy hablando de categorías clásicas, género, que comúnmente sirven de barrera hacia el pluralismo vital en la localidad. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay una imagen que yo quisiera trasladarla, pero no la tengo en diapositiva, para poder hacer una recuperación a través de las historias de vida. Permítame. Para poder hacer Para poder hacer una recuperación a través de las historias de vida, de la línea del tiempo, de los esfuerzos de reflexión colectiva o individual que hemos desarrollado, y veamos en el equipo al cual pertenezco, particularmente el equipo de Guatemala, generó una matriz que nos permite no solamente guiarnos en la obtención de la información, sino además conducirnos en el momento del análisis. Nos interesa cruzar distintos planos de la vida cotidiana en los cuales estamos tratando de obtener percepciones, imágenes, ideas, narrativas que tienen que ver con la constitución de la persona como tal, en su condición de hombre, mujer, abuelo, madre, joven, etc. Un segundo plano sería el de las relaciones familiares, y aquí nos interesa muy particularmente las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos y entre generaciones. Y un tercer plano es el de la comunidad o la imagen de país que tiene. Esto lo cruzamos con una noción del tiempo que hemos de manera muy arbitraria definido como pasado, presente y futuro. Al tratar de indagar la serie de elementos que constituyen la imagen, es decir, por ejemplo, cuando tratamos de averiguar alrededor de la vida de una persona cómo era esa persona en el pasado, de manera muy natural nos remite al lugar de origen y observamos una imagen. Posteriormente, cuando hablamos del presente, nos remite a su persona en el contexto local
en la comunidad en Júpiter, por ejemplo, o cuando hablamos del futuro, esa persona no se sabe dónde está, tiene una idea muy difusa de la localidad o del espacio físico en donde se encontrará. Sin embargo, con base en estos cruces diferenciados en esos tres planos y en esas tres nociones de tiempo, hemos podido identificar cómo el espacio cambia, cómo las imágenes cambian y cómo dentro de un mismo colectivo podemos hacer comparaciones a partir de esas percepciones. Y de esta cuenta, en el corte de la imagen, voy a quitar 3 minutos por problemas técnicos. Bueno, voy a continuar. Lo que me interesa es, sobre todo, decir que a partir de ese esfuerzo de obtención de información y del análisis, nosotros hemos ido teniendo que modificar incluso ejes de interés a partir de los hallazgos concretos. Esto nos ha permitido ir haciendo ajustes y lo hemos ido incorporando como parte de la metodología, es decir, hemos hecho aproximaciones sucesivas y graduales, lo cual a lo largo de estos 2-3 años nos ha facilitado grados distintos de profundidad o oportunidades de hacer énfasis en temas específicos. Entonces, resultados concretos. Esta era una imagen un poco para distraer, quería ver que vieran cómo se mueven en el espacio. Esta es la fiesta maya, por favor, sí, ahí está, ya le quitaron el efecto, ahí va. Bueno, esta es la fiesta maya. Esta tiene lugar en una ciudad pequeña que es una ciudad planificada que se llama Bacoa, pero en donde nosotros observamos de manera sintetizada varios de los elementos de apropiación del espacio que hablamos anteriormente, así como la reproducción de una serie de prácticas que de alguna manera se han ajustado a la dinámica local y que significan hoy día la negociación con las autoridades locales, la negociación dentro de los grupos sociales propios guatemaltecos y otros como los mexicanos, los colombianos, etcétera, hacer esta fiesta, hacer el convite, hacer los bailes de la fiesta maya y hacer la procesión de la Virgen de Candelaria ha significado un proceso complejo de negociación para decir aquí estamos. Es una forma de recuperar un espacio, un espacio de voz pública, pero además de dar una muestra de quiénes son. Una imagen que por supuesto se modifica. Los trajes han sido importados directamente son de manufactura guatemalteca, así como la marimba y las imágenes en todos los planos, ¿verdad? Bueno, aquí es que ya lo hacemos porque... Bien, entonces ahora quisiera que con base en estas reflexiones de las que hablé previamente, ver que ustedes pudiesen acompañarme, ver qué hemos encontrado. Vemos en esta parte cuáles son los motores para la permanencia. Quiero decir y anticipar que muchas de esas consideraciones que animaron el estudio o que han animado la reflexión, después no se ven necesariamente reflejadas en los resultados, porque al entrar a la vida cotidiana con ese esquema que mencioné, ya se nos fue otra vez. De alguna manera no nos lleva directamente a encontrar los resultados como uno espera. Es
se va construyendo en el camino. Bien, ¿qué le da sentido a la vida cotidiana de estas personas? Yo creo que una síntesis importante para decir exactamente qué es lo que le da el sentido a la cotidianidad tan esforzada es el pasado. Significa lo que quedó y significa los motivos que impulsaron a la migración. Entonces, la familia como unidad, la mujer como pareja y la posibilidad de volver a hacer bien aquello que se quedó inconcluso, básicamente. Sin embargo, hay otros elementos. Dice que la mayor parte de los migrantes guatemaltecos deben estar recurrentemente pensando en las razones que impulsaron su desplazamiento. En este sentido es necesario entonces considerar los diversos tipos de flujos migratorios que han ocurrido en los últimos 25 años. Porque no es lo mismo salir de manera presionada en el contexto de la guerra que buscar una oportunidad laboral en otro contexto. Si los motivos originales son distintos. En consecuencia, la derivación en el tiempo, la capacidad de hacer uso del espacio y apropiarse para sí de las oportunidades que hay en el lugar de destino también son diferenciadas. Y de esta cuenta, por ejemplo, para mujeres canjobales refugiadas, hoy día hay una reproducción de la vida familiar en la localidad en donde están radicando con las mismas ideas y las formas que asumían en su comunidad de origen. Esto significa ella estrictamente responsabilizada de la dinámica de la reproducción familiar dentro de la casa. Ella no puede participar de espacios públicos, usualmente no aprende inglés y cuando sus hijos crecen tienen muchas dificultades para comunicarse porque ellos pudieron entrar a la escuela pero ya no conocen el idioma o no se comunican en el idioma de su madre. Distinto de los trabajadores que llevan a sus esposas y a sus familias incluso de manera irregular, sin autorización migratoria por los métodos que ya conocemos. Estas personas llegan al lugar de destino con otras consideraciones, con otra motivación y una fuerza vital distinta. Entonces se apropian del espacio y unos y otros muy rápidamente se incorporan a la dinámica laboral, a la dinámica social o a los procesos de organización que tienen lugar en ese lugar, en el contexto concreto de Júpiter o de Leyward. ¿Cómo se articulan y reconfiguran las relaciones sociales en el lugar de destino? ¿Por qué buscan o no participar en distintos tipos de grupo religioso, cívico o cultural? ¿Me hace favor? Encontramos que las razones principales quizás son estas tres. Como una modalidad de resistencia cultural al lugar en que se encuentra, eso significa la reproducción de lo que somos en el lugar de donde venimos, tratando de hacerlo de la manera más específica y recordando, rememorando o recreando prácticas lo más cercanas que se pueda. Una segunda razón es la apropiación del espacio social o cultural que les invisibiliza. Esto es la fiesta maya, que toman el lugar, las calles de Abacoa, negocian, aprenden, se relacionan y lo logran. Pero el fondo del mensaje es decir, aquí estamos, tenemos una cultura, somos fuertes, tenemos una historia. Un tercero es el de los como soporte para la socialización en un ambiente de soledad. Esto es importante especialmente porque la mayor parte de los guatemaltecos, jacaltecos o canjobales, pero sobre todo los jacaltecos, son hombres solos. Entonces, de manera tal que las agrupaciones, sean religiosas, cívicas o culturales, les permiten un grado de interacción o de intercambio para socializar en un ambiente en el cual están solos. ¿Qué opciones les proponen las distintas agrupaciones? Una es la reproducción de lo conocido. Y en este caso, voy a hablar, por ejemplo, de grupos espontáneos
en donde aparecen los grupos informales de jóvenes que se organizan para los fines de semana, o grupos religiosos, sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Pentecostal o Neopentecostal. Hay opciones distintas como la de Iglesia Bautista o la Mormona, que tienen convocatorias distintas especialmente porque les permiten acceso a ciertos servicios o les brindan asistencia en salud y asistencia legal. Los grupos de las iglesias pentecostales, neopentecostales o carismáticas tocan otro terreno que es el de la recreación de la vida espiritual, y esto pues tendríamos que tener un tiempo especial para tratarlo. Más adelante vamos a verlo de manera contrapuesta en un análisis todavía limitado, pero porque es dicotómico, pero que de alguna manera nos dice cómo en forma opuesta a una vida cotidiana que está relacionada con la sobrevivencia, la alimentación, la vivienda, el envío de las remesas, la relación con las familias, hay un mundo íntimo que tiene que ver con Dios y un diálogo permanente que alimenta y retroalimenta permanentemente la cotidianidad. Y las opciones, las agrupaciones cívicas y culturales, aquí encontramos desde las non-profit que sirven para organizar partidos de fútbol, servicios de atención, asistencia, etcétera. ¿Me hace favor? Entonces, aquí les decía, esta es una primera aproximación en donde estamos tratando de una manera muy simple, porque no hemos logrado hacer un corte transversal con otros elementos de información que tenemos, pero por un lado tenemos el mundo de lo terrenal, es una forma arbitraria de mencionarlo, y el mundo de Dios o lo espiritual. Entonces hay una serie de opciones y de agrupaciones que se articulan hacia la derecha, hacia el mundo espiritual, y que no solamente proveen de espacios y recursos, procesos para el encuentro y la recreación o el contacto con ese mundo interior íntimo. Observamos ahí una cantidad importante de estas organizaciones, desde las iglesias católicas tradicionales, las pentecostales, las iglesias neopentecostales, y hacia el mundo del mundo terrenal, pues un poquito menos notable la presencia de estas organizaciones. La que sigue. ¿Qué cohesiona a los guatemaltecos? Primero que todo, las reivindicaciones de orden público o de política pública, particularmente la gestión de la legalización de su estatus migratorio. Una segunda, la reproducción, ahí hay un error cultural, que serían todas esta serie de organizaciones o situaciones que de alguna manera les permite, por ejemplo, articularse alrededor del fútbol, de la celebración de fiestas patronales, la invitación a artistas desde Guatemala o que están en Guatemala, la realización de programas radiales, el intercambio con la comunidad de destino. Otras serían las acciones cívicas, como la gestión con las instituciones locales para mejorar relaciones con la comunidad receptora. Vamos a ver más adelante unas fotos más que nos van a dar muestra de qué es lo que están haciendo, y alguna gestión de programas de protección y asistencia, como serían los de tipo legal o salud, etcétera. Este es el tema de las acciones cívicas, es algo que cohesiona. Luego el tema, todo lo que tiene que ver con la solidaridad, los procesos de reconfiguración de identidades y las relaciones transnacionales. Aquí, muy destacado, sería el tema del retorno de los cadáveres o de los cuerpos de las personas fallecidas, que logran ser enviados con escasos recursos, pero que son obtenidos mediante mecanismos de coordinación muy eficientes. Y por último, lo que hablábamos de la vida espiritual. ¿Me hace favor? Tenemos aquí una gráfica que de alguna manera acentúa de manera distinta la misma temática que hablé anteriormente. Y por último, sí.
quisiera solo dejar dos temas aquí señalados. En el último tiempo hemos tratado de avanzar sobre aspectos que tienen que ver con la reconfiguración de identidades. Y hemos encontrado al menos 4 procesos subyacentes a esta dinámica. Primero, es que las identidades, partiendo de una visión, yo diría que ecléctica, encontramos que son múltiples y diversas. Eso significa que un jacalteco al mismo tiempo es maya, al mismo tiempo puede sentirse o no guatemalteco, y esta es una identidad que no está dibujada con claridad, de hecho es la más débil de todas. La noción de hispano o latino es una con la que no se sienten incluidos, pero que gradualmente se van acercando, y la que de alguna forma en el último tiempo pareciera aglutinarlos es la de trabajadores internacionales. Estas diversas identidades coexisten entre sí, y dependiendo de una serie de circunstancias, de valores o procesos a los que se ven enfrentados, algunas de ellas tienen preeminencia en forma circunstancial. Asimismo, algunas de estas identidades que aparecen en la configuración del imaginario son complementarias entre sí, y otras pueden llegar a ser antagónicas. Es el caso, por ejemplo, de la identidad original jacalteca versus la identidad hispano-latino. Se vuelven controvertidas cuando éstas están haciendo alusión al tema del idioma materno. Jacalteco versus hispano-latino no tiene nada que ver. Sin embargo, una parte de la identidad hispano-latino sí los convoca y sí les permite cierto grado de articulación. Pero hay un cierto grado también de resistencia, en tanto que alude a un idioma que no les pertenece. ¿Y cómo se visualiza el futuro? Hemos encontrado que es relativo y no tiene dimensiones fijas, ni en el espacio ni en el tiempo. Puede estar en cualquier lugar y no se sabe cuándo es. Cuando se alude al tema del retorno, del volver a la comunidad de origen, tiene muy claramente la dimensión de la casa, la tierra, la familia, pero esto puede ocurrir o no. Y en lo que hemos aprendido, hemos detectado que cada vez más los guatemaltecos permanecen más tiempo por los costos asociados a la migración no autorizada. La permanencia se prolonga, y en la medida que se prolonga, ese futuro es mucho más difuso, porque siempre hay un compromiso filial, afectivo con la comunidad de origen, pero que se va desdibujando, va debilitándose o va idealizándose, y que se concreta en todo caso con el envío de remesas. Entonces, en torno a eso es que estamos haciendo la reflexión de que es relativo y no presenta dimensiones fijas. Se ubica en el retorno cuando hay que argumentar. Obviamente el futuro siempre está en Guatemala, pero esto es bastante relativo. Cambia de acuerdo con las agrupaciones religiosas, eso es cierto. Si yo formo parte de una iglesia evangélica, podría pensar que el mundo de Dios está en cualquier lado. Un minuto por los errores técnicos. Entonces, de esta cuenta, las agrupaciones religiosas también definen diferencias específicas. Y un tema que siempre define el futuro es el tema de la regularización migratoria. Quienes están con documentos o tienen permiso para permanecer en cualquier condición, y eso les garantiza ciertos derechos, probablemente esa permanencia se prolongue. Sin embargo, la mediación permanente del estar indocumentado siempre los presiona para decir, bueno, no puedo volver a gastar
en venir hasta aquí. Y en consecuencia, la estancia también termina prolongándose. Entonces, solo para terminar, si me hace favor, vamos a pasar rápidamente estas imágenes que yo traje para mostrar un poco cuál es la cotidianeidad en ese proceso de negociación que están haciendo los guatemaltecos en la ciudad de Júpiter particularmente. Por ejemplo, hay ligas de fútbol, estamos siendo partícipes de 3 ligas al año con 11 equipos en donde ya incluyen a los mexicanos, a los de Chiapas especialmente. Hay razones de orden histórico y de culturales para que esto tenga sentido. Y se realizan 3 ligas al año. Hay una actividad que se realiza de manera conjunta, coordinada y negociada con las autoridades locales de Júpiter, que sería la limpieza de la ciudad. Entonces, todos los guatemaltecos salen a limpiar las calles. Con recursos del cejo de la ciudad se ha podido impulsar un Center Labor que lo que trata es de generar un espacio para que los patrones, los empleadores puedan pasar diariamente a hacer los contratos a esta oficina y garantizar de alguna manera salarios básicos. Se organiza el Día de la Virgen de Candelaria, la celebración de la fiesta de Candelaria en coordinación con los estudiantes del college de la FAU, que es la Universidad del Atlántico de Florida, y en donde los muchachos ya están colaborando de manera muy directa con los líderes y las organizaciones de los guatemaltecos, por ejemplo en este caso para la oferta de la comida al Día de la Virgen de Candelaria. Estamos viendo aquí a la alcaldesa y al manager de Abacoa el día de la fiesta de Candelaria. También ya están estableciendo acuerdos con el consulado para el tema de la regularización migratoria y el otorgamiento de las matrículas consulares, y entonces tienen visitas de los consulados en las oficinas de las organizaciones en Júpiter. Y con base en ese esfuerzo de organización que ha desarrollado cierta imagen y cierto nivel, entonces el vicepresidente de la República, quien los visitó directamente en el proceso de campaña antes de las elecciones, los visita luego ya como vicepresidente es el señor de en medio. El del lado izquierdo es uno de los líderes, es el señor Jerónimo Camposeco, el señor Eduardo Stein, que es el vicepresidente, y Timothy Stegina, que es el colaborador, miembro de nuestro equipo. Entonces, en esta ocasión se firma un convenio para el establecimiento de ciudades hermanas entre Jacaltenango y Júpiter, y el vicepresidente recibe las llaves de la ciudad. Lo importante de esto es que se articula todo alrededor de un esfuerzo organizado que trasciende incluso diferencias entre organizaciones de guatemaltecos, porque hay varias. Entonces, esta visita logra de alguna manera superar estas pequeñas controversias y hacer posible que haya una recepción adecuada a un vicepresidente. Gracias. Ahora sigue las preguntitas. Pues yo quiero agradecerle a Irene por su exposición. Creo que es un ejemplo de lo que en los últimos tiempos se han dado en llamar los estudios de comunidades transnacionales desde diferentes perspectivas, y aquí se resalta esta dimensión que tiene que ver con la construcción de imaginarios, la recreación y el encuentro de prácticas de muy distinto tipo que tienen que ver con la posibilidad justamente de esa construcción de comunidades que ha sido parte de la polémica en los estudios de migración desde la perspectiva del transnacionalismo. Es decir, realmente hay constitución y construcción de estas comunidades, hay efectivamente tender puentes
entre los inmigrantes que se asientan en determinados ámbitos en las sociedades receptoras, y cómo se establecen esos vínculos a través de la recreación de elementos de identidad con las comunidades de origen. Por el retraso en el tiempo, entonces yo quisiera preguntar, tenemos en imagen al Instituto de Investigaciones Sociales, y le preguntaría a Hubert en primer lugar si tienen preguntas, si nos están escuchando. Manuel Ángel, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Creo que no hay conveniente. Sí. Escuchas, Manuel. Por desgracia, tuvimos muy mala comunicación. Escuchamos parcialmente la ponencia de la compañera Irene. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas entre los colegas? No hay, es difícil porque tuvimos una visión muy parcial de la ponencia, debido a los problemas técnicos que estamos teniendo, pero ya que logramos comunicarnos, de todos modos aprovecharía entonces para solicitar, si fuese posible, tener acceso a la ponencia por algunos de los textos que la equipo ha escrito sobre el tema, para poder tener acceso a sus trabajos para poder conocer mejor lo que se ha hecho, ya que lo poquito que hemos escuchado nos pareció sumamente interesante, pero fue muy parcial. Creo que escuchamos la mitad más o menos, y por cachitos la ponencia que se acaba de dar. Sí, perdón, Gilbert, pero cuando empiezas a hablar sobre lo que les interesaría, se empieza como que hubiera intencionalmente y no se entiende, pero me imagino que lo que planteaste fue tener acceso a la presentación. Yo con mucho gusto le trasladamos la petición a Irene y a ver si de alguna manera se puede enviar el archivo del PowerPoint al menos. Y lo que sí les adelantamos a todos los que nos están viendo tanto por internet como en las otras salas, es que estamos haciendo también la grabación de las presentaciones, y luego vamos a establecer los mecanismos para que puedan tener acceso a esas grabaciones. En principio tenemos la intención de mandarlas a las instituciones, a las bibliotecas sobre todo, para que puedan ser consultadas de manera amplia públicamente. No sé si está conectado el Colegio de México y si tienen alguna pregunta o comentario. Prácticamente no escuché el final, pero no habría, si bien no habría preguntas por este lado, pero tomamos nota de que nos van a enviar después los textos, etcétera. Pero recibimos muy mal en realidad la comunicación. Lo mejor tal vez es que ustedes sigan y aquí tratamos de aprovechar lo que se pueda, y esperando que en la próxima ocasión la comunicación estará mejor, o en la siguiente ponencia se pueda mejorar, en fin. Sí, yo les pediría que sí mantuvieran, porque durante el receso vamos a hacer el esfuerzo de arreglar, porque hay, como les hemos explicado, hay dos opciones de conexión, y la opción que se utilizó hoy es la que ha estado fallando. Entonces, si podemos cambiarnos de opción durante el receso, eso sería la mejor manera. Sí, yo pregunté, ¿el Colmex estará conectado? Sí, estamos conectados. Héctor, ¿tendrá? Sí, aquí estamos. Sí, ¿tendrán alguno? No hay ningún comentario. ¿O sí? Bueno, seguimos igual, a ver si se compone en la siguiente. No sé, brincarnos al CICESA y conectarnos directamente ahí a COLEP, a lo mejor. Sí, eso es lo que plantearon aquí, y es lo que van a intentar durante el receso. Ahorita les pediría que durante el periodo de preguntas y comentarios nos mantengamos así para poder hacer el cambio durante el receso. Y en casa COLEP, bueno, entonces ¿perdón? Nos estábamos preguntando si en casa COLEF tenían comentarios o preguntas.
pero aparentemente no están conectados. Bueno, entonces vamos a pasar a la ronda de participaciones de los asistentes aquí en sala. Olivia. Siempre les pido que si se pueden presentar, y el micrófono ahora sí es ineludible. ¿Se oye? Sí. Olivia Ruiz del COLEF. Irene, me encantó tu presentación y pues da mucho para pensar. Pero hay una cosa que me llamó la atención desde un principio y a ver si me puedes platicar un poquito, hablarnos un poquito más de la cuestión étnica en cuanto a la permanencia, en la adaptación, en el bienestar, digamos, social, interpersonal y si se puede, bienestar de la comunidad, de los indígenas versus los ladinos. Y si hay obviamente diferencias dentro de la comunidad o las poblaciones, entre las poblaciones indígenas, pero sí me interesa, o sea, de la cuestión étnica en términos ladino, no ladino. Bueno, Olivia, nosotros hemos hecho este trabajo especialmente entre la comunidad jacalteca y canjobal. No hemos hecho estudios con la comunidad ladina, quien no se encuentra viviendo en estas localidades. Los ladinos usualmente están asentados en ciudades más grandes y particularmente la ciudad de Miami. Si tu interés por conocer algunos otros elementos de información sobre la dinámica de la vida desde el punto de vista étnico, yo diría que hay un esfuerzo muy importante por resistirse a permanecer o a guardar aquello que traían desde sus comunidades de origen. No obstante, hay una fuerte presión permanente, cotidiana, para que se incorporen prácticas que de alguna manera los lanzan a un mundo distinto, en donde obviamente tienen ciertas condiciones mucho más favorables en términos de su bienestar cotidiano que el que tendrían en sus comunidades de origen. En esto pues hay un debate detrás, ¿verdad? Está que se abandona, que se gana, que se pierde. Hay quienes tratan de buscar la lógica de la conservación de aquellas prácticas que se conocen como tradicionales versus otras que van dando pauta de un mundo o de la capacidad que tiene el ser humano para incorporar nuevos elementos de información o apropiarse de los espacios y también de lo que aparece en esos espacios. Yo diría que la comunidad jacalteca no está en ese debate, vive de manera con mucho esfuerzo la cotidianeidad, trata de mantener aquello que aman de la comunidad de origen y de una manera muy humana incorpora la identidad propia de aquellos elementos de bienestar que les provee el ambiente a donde llegaron. Son pocos, ¿verdad? Muy pocos esfuerzos, muy pocos procesos les proveen de bienestar. Usualmente el tiempo es trabajo, el tiempo es esfuerzo, el tiempo es dinero para mandar, el tiempo es dinero para comunicarse por teléfono, punto. Entonces, los pequeños momentos es ir al súper, circular, de alguna manera incorporar nueva información sobre lo que es el mundo de los americanos en la localidad, establecer con mucha claridad los linderos para no toparse o no estorbar y negociar a través de sus organizaciones el uso del espacio para decir aquí estamos y somos esto. Entonces no es un debate realmente en la cotidianidad de ellos.
Chávez Ana María, del CRIM UNAM. A ver, realmente es muy importante este tipo de estudios, porque yo creo que una de las temáticas y las identidades y la reconfiguración de identidades en nuevos espacios es un elemento central, y creo que particularmente entre los grupos indígenas es todavía adquiere mayor significancia. En ese sentido, este tipo de trabajos pues son realmente de gran relevancia, y particularmente porque ven además distintas características. Yo tengo algunas preguntas. Se señala que va a ser un trabajo cualitativo y cuantitativo, y que se forman 4 grupos: los trabajadores urbanos, los ladinos, los asilados, las familias de los asilados que hablaban de reunificación, después los trabajadores internacionales mayas. Y mi pregunta está, si todo lo que en un momento sale de este trabajo de campo de ustedes contempla las diferencias de estos distintos grupos, aunque tú ya acabas de señalar precisamente que los trabajadores ladinos no están tomándose en cuenta, ¿no? Parece. Pero si se están tomando, si cada uno, porque yo creo que cada grupo tiene un peso particular, cada grupo tiene características distintas, cada grupo también se ha enfrentado a adversidades distintas, cada grupo visualiza la región de una manera diferente. Entonces, ¿cómo se expresan estos resultados, por ejemplo, en los distintos grupos? Y esa es una. Y por la otra, ¿qué tanto de veras todos los grupos que están allá de guatemaltecos, en este caso particular, uno de los temas, sean o pertenezcan a algún grupo religioso, o qué pasa con los que de plano no tienen ninguna vinculación con los grupos religiosos? Entonces, ¿cómo se visualiza ese enfrentamiento entre unos y otros? ¿Cómo se vinculan? ¿Y cómo ven ellos en particular también esta cuestión de la creación y recreación de identidades en nuevos espacios? Gracias. Bueno, efectivamente, yo diría que es correcto que busquemos diferencias, ¿verdad? Contrastes, o tal vez algún tipo de vínculo entre distintos flujos, porque es un hecho que las personas que han llegado a este lugar, y motivadas por distintas razones, se desarrollan en el tiempo, se incorporan o forman parte de esa dinámica donde llegaron de manera diferenciada. Entonces, nosotros en el condado de West Palm Beach efectivamente solo encontramos refugiados y asilados, familiares reunificados y trabajadores internacionales mayas. Entonces nos concentramos en esta clasificación o en este intento de tipología. En la fase de estudio de cualitativo hemos hecho grupos separados para encontrar diferencias específicas, y sí las hay, sobre todo motivadas por lo que decía al inicio, de que no es lo mismo llegar presionado en el contexto de una guerra, como te apropias del espacio, permaneces 25 años, 30 años en ese lugar y sigues sintiendo que no debías haber llegado nunca. Diferente es de aquel que sale de su comunidad de origen buscando una oportunidad de ingreso mayor, entonces llega a ese lugar basado en la constitución de redes, en el apoyo que encuentra en ellas, etcétera, etcétera, llega hasta Júpiter, pero muy rápidamente, es decir, el aprendizaje es muy acelerado, y entonces hay diferencias importantes en cómo se apropia, cómo participa y de qué manera hace uso de las oportunidades que pueda encontrar o no. Entonces, en el estudio, en la parte de información cualitativa, sí hay diferencias importantes. En el estudio, en la parte cuantitativa, yo te diría que no puedo darte respuesta ahora porque recién hemos concluido con la fase de limpieza de las bases de datos. Entonces, hay
hay oportunidades de dimensionar, por ejemplo, volúmenes de personas que viven en la localidad, perfiles sociodemográficos, tendencias a la participación organizada o no, datos más duros respecto de cómo se está comportando específicamente dentro de esa caracterización y ver si nuestra tipología propuesta tiene alguna relación con esas diferencias ya en la información numérica. Ahora, no sé si estamos con la primera pregunta. De cualquier manera, yo creo que hay oportunidad que podemos intercambiar y tengo información que podría ser útil para establecer esas diferencias cualitativas que sí son obvias y que sí las hemos encontrado. ¿Cómo se visualizan en torno a la participación o no, me decías, ¿verdad? Hay gentes que participan en organizaciones religiosas, gentes que no. Bueno, la mayor parte de las personas mayores, hay ciertas condiciones. Ser padre de familia, haber llegado con una cierta anterioridad, estoy hablando de unos 3, 4 años, haber estado vinculado a alguna organización religiosa desde su comunidad de origen, son condiciones que se replican en el lugar de destino y que de alguna manera permiten como su acceso sencillo, especialmente en las iglesias evangélicas. No se dan procesos de confrontación en la comunidad, no los hemos encontrado en ese terreno, porque los mismos que van a una iglesia católica o a una iglesia evangélica forman parte de un mismo equipo y están en la liga de fútbol, o forman parte de la organización que está negociando con el Consejo de la Ciudad para la organización para el uso de las canchas de fútbol, para hacer sus asados los fines de semana en una playa, o para la celebración de la Virgen de Candelaria. Algunos no van porque es una fiesta católica en la parte del convite o de la procesión de la Virgen, pero llegan a la parte cultural en donde está la marimba y hay bailes, o llegan a la parte deportiva dentro de la misma celebración. Entonces no observamos una dinámica de confrontación, sino más bien de establecer lazos que vinculen y se fortalezcan. Ahora, sí hay diferencias que pueden llegar a ser importantes entre la comunidad jacalteca y la Canjobal. Ahí hay, digamos, indicios que nos muestran cómo se reproducen allá en Florida diferencias que venían ocurriendo desde Huehuetenango, y en donde algunos trabajos nos han permitido establecer cómo la comunidad jacalteca era una comunidad, un señorío que subordinaba en la historia colonial a la comunidad Canjobal, y que ese es un proceso que hoy se reproduce como una imagen de subordinación o de un estatus totalmente distinto entre las de jacaltecos hacia canjobales. No obstante, esas diferencias que permanecen también y que se ven reflejadas en otros detalles, por ejemplo, cómo la comunidad jacalteca tiene más posibilidades de escolarización que la que ha tenido históricamente la Canjobal, y entonces esto marca una diferencia que se nota en Estados Unidos. Sin embargo, por eso hablábamos de la construcción de identidades y no tanto del tipo de identidades, sino de los procesos que observamos en esa construcción. Entonces decíamos que circunstancialmente algunas de estas nociones de identidad emergen de manera preeminente. Cuando estoy hablando de esos procesos de diferenciación o de relativa confrontación entre Canjobal y jacalteco, estamos haciendo alusión a un proceso histórico, a una dinámica que fue quizás confrontada en otro momento. Pero cuando ambos grupos sociales se tienen que poner de acuerdo para negociar, por ejemplo, una beca o un grant para el pago de servicios a la comunidad, ahí se ponen de acuerdo. Entonces esa
esa confrontación pasa a un segundo plano de manera muy simple, no se diluye, y lo importante es conseguir los recursos para tener el acceso a salud, a médicos, a transporte para llevar a las personas al hospital, o por ejemplo la escuelita Maya, a donde van algunos niños en las tardes, y que ha sido negociada a través de una de las organizaciones que está en Leyward, pero a donde podrían asistir niños independientemente de ser canjogales o jacaltecos, y en donde se está tratando de reproducir algunas prácticas propias de lo que ellos consideran como comunidad maya. Entonces, me parece que hay espacios o circunstancias en las que se confrontan y otras en donde se fortalece el vínculo. Y entonces, por eso hablábamos de que en algunos casos pueden ser complementarias o no, en otras pueden ser más preeminentes, algunos de estos rasgos de identidad. En todo caso, este es un avance, ¿verdad? Estamos en un proceso de reflexión sobre esta dinámica de configuración de identidad y hemos simple y sencillamente llegado al punto de sistematizar la información que hemos encontrado y de lanzar las primeras ideas para tratar de entender al menos los procesos que están teniendo lugar. Soy Pedro Álvarez de Cáritas Ciudad de México. Irene, a mí me da la impresión de que uno de los ejes importantes del trabajo es el aspecto de la identidad. Entonces yo tengo dos preguntas sobre la identidad. La primera es, no sé cuál sea tu experiencia, pero me gustaría saber si sucede algo parecido a lo que otros investigadores han reportado, como es el caso de algún investigador del Colegio de Michoacán o de la Universidad de Guadalajara, que hablan respecto a la identidad religiosa de que algunos mexicanos son católicos, apostólicos, romanos en los Altos de Jalisco o en Zamora, Michoacán, y en California son pentecostales, aduciendo que la Iglesia Católica en Estados Unidos, por muchas razones, no ha sido capaz de dar una mejor respuesta para asimilarlos. Y entonces ellos, en términos, todos los inmigrantes, en términos de una calidad de vida y de una capacidad de adaptación mucho más saludable, encuentran respuesta en otras organizaciones o en otras iglesias. Y la pregunta es si no crees que en el caso de los guatemaltecos, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio aparente en la identidad, pero ¿en qué términos? Y teniendo tú también formación psicológica, creo que aprovecho para hacer esa pregunta en términos de, ¿podría existir una doble identidad religiosa verdaderamente? ¿O surge una nueva identidad? Es decir, en el mundo interior, cuando hablas de la multiplicidad de las identidades, ¿esto estaría cuestionado por un lado? ¿O no simplemente son formas externas adaptativas para mejorar la calidad de vida? Es decir, algo pasa interiormente en el guatemalteco. Yo tengo la impresión que en los mexicanos sí hay problemas con la identidad. Cuando también mencionas efectos psicosociales y hablas de las drogas y del alcohol, bueno, esto podría estarle pegando a la identidad en el mundo interior. Entonces, ¿cuál sería tu impresión al respecto? Y la otra pregunta, curiosamente también tendría que ver con la identidad, pero y en otra perspectiva, si no están también sufriendo el mismo trato, pasa en el caso de los mexicanos, que por un lado, y parecen efectos paradójicos, pero fuertemente contradictorios que los meten en serios problemas, el gobierno mexicano, por intereses económicos propios, ha impulsado lo de la matrícula consular para que puedan tener un documento de identidad, entre comillas, para que puedan abrir sus cuentas bancarias y hacer sus envíos y cumplir parte del fin
del hecho de que estén en los territorios de destino, pero los gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos o muchos estados han tratado de no reconocer la validez y la confiabilidad de la matrícula consular para otros efectos, ¿no? Parece ser que el tema de la seguridad rige esto. En este caso, el documento de identidad se ve en las mismas circunstancias de ser puesto en tela de juicio, y si esto no afecta también, es decir, finalmente no tener un documento de identidad te deja en la tierra de nadie y te pone muy vulnerable, y si eso no también tiene efectos muy psicológicos en los inmigrados guatemaltecos. Gracias. Bueno, primero, gracias, Pedro. Debo decir que nosotros en las encuestas que aplicamos, y esto sí te lo puedo dar con cierto grado de certidumbre por una revisión que me tocó hacer de los cuestionarios, no cambian de religión. Los guatemaltecos que se fueron encuestados al menos no reportaron haber sido católicos y haberse cambiado a ser evangélicos en Estados Unidos. Llegaron siendo católicos o evangélicos, de manera tal que no, en este caso al menos, no observamos esto, los datos no nos indicarían esto. Sin embargo, hay cierto tipo de acercamiento que de alguna manera favorecen, por ejemplo, a la cotidianidad de los guatemaltecos. La Iglesia Bautista los sábados otorga ciertas cosas, café, algo de comida, colchones, ropa, que les permiten estar mejor, y ofrecen pláticas independientemente de si son o no miembros de la Iglesia. Entonces llegan los guatemaltecos y asumen y reciben los beneficios en todos los sentidos, materiales y morales, espirituales, de apoyo, de sostén, ¿sí? Y no hay controversia por esto. Hay un proceso como de asimilación favorable, en el sentido de que no pierden lo que son ellos, se apropian de lo que les están ofreciendo de manera activa, sin diluirse como personas, simplemente e incluso agradecen. No es una dinámica de relación con la Iglesia Bautista histórica, además, porque participó esta iglesia en la gestión de lo que sería el programa ABC. Entonces hay un reconocimiento de una institución que ha estado siempre cercana a. Y la Iglesia mormona también. No hay mormones, al menos en Júpiter, que es la ciudad de la que te estoy hablando, no hay mormones guatemaltecos. Hay mormones de otros grupos, pero los mormones les facilitan otras cosas, por ejemplo, materiales para la reconstrucción de sus casas cuando han sido huracanes. Ese tipo de situaciones. Hubo alguno de ellos en otros momentos, fue un miembro activo dentro de la organización de la Iglesia mormona, hoy es dueño de un banco, o es un directivo alto, de un banco local. Entonces ese es un banco que favorece la apertura de cuentas para los guatemaltecos, porque conoce su situación. Entonces hay una sensibilidad muy desarrollada. Entonces, pero te estoy hablando de una localidad relativamente pequeña, ¿verdad?, en donde las relaciones que se establecen entre guatemaltecos y la comunidad receptora son cotidianas, se conocen, se reproducen lo que sería más o menos la dinámica de la relación de un municipio en Guatemala. Todo el mundo se conoce, no se relaciona todos los días, pero eso lo saben los jacaltecos, entonces lo viven o reviven ahí. Entonces, por ahí va, no hay, digamos, controversias como la que habría en otros grupos, ¿verdad? O lo que tú decías, ¿verdad?, que aquí en Michoacán soy católico y allá soy evangélico, no, y que cuando regreso a Michoacán soy católico, no. Allá los jacaltecos se conocen y entonces saben que quien salió siendo evangélico era evangélico y católico era católico, y no hay pierde, no hay, digamos, esas
dificultades y controversias. En lo que hablaba sobre el documento de identidad, es una situación muy ambivalente, ¿verdad? Por un lado, las organizaciones cívicas non-profit ya impulsadas y sostenidas por los propios guatemaltecos, como sería el caso de Cormaya, han desarrollado acciones a lo largo de los últimos 3 años en forma independiente o en forma coordinada con otras organizaciones para la gestión de la presencia del consulado, para la protección de sus derechos, para la negociación con las autoridades locales y últimamente para que lleguen todo el aparato que se requiere para la emisión de los documentos de identificación. Hay costos, esto tiene un costo que se asume por parte de las organizaciones. Localmente, algunos bancos simplemente reciben esto como garantía de que es alguien para abrir una cuenta. Aquí el tema es cuánta de la gente que dispone ya de recursos tenía la experiencia de bancarización previa. Entonces no se ha desarrollado suficientemente la cultura de bancarización y menos de manejo financiero. Son muy pocos. Solo aquellos que tienen muchos años de haber estado viviendo en Júpiter han logrado no solamente eso, sino ya son, por ejemplo, dueños de pequeñas empresas que se emplean a otros guatemaltecos o incluso facilitan o apoyan la llegada de nuevos grupos de personas, de trabajadores, sea para la contratación directa o sea para vincularlos con otros contratistas, pero son dueños o de la empresa de corte de grama y mantenimiento de jardines personalmente, o son subempleados de otros que tienen empresas muy grandes y ellos articulan grupos de trabajadores, o son dueños de van que sirven para la transportación hacia las unidades productivas. Estos personajes son pocos dentro de esa comunidad. Estoy hablando de unos 3 o 4 personajes que sí tienen esa condición y que además de estar regularizados migratoriamente, son asilados o refugiados y algunos tienen permisos de trabajo temporal. En esa dinámica de diversas identidades que hemos encontrado, el ser guatemalteco para estos grupos indígenas es la identidad menos clara, menos dibujada. Entonces el documento es un facilitador de algo, es un instrumento, un vehículo, pero no necesariamente una identidad, ¿verdad? Soy Julia Guzmán, cónsul general de Guatemala aquí en Baja California. La felicito por su exposición, estuvo muy bonita, muy interesante, con anécdotas. Se me ocurre preguntarle si del grupo de indígenas de Huehuetenango, que me imagino la mayoría son de San Pedro Soloma, Cuilco, Carchá, Todos Santos, Corral Chiquito, bueno, no es clase de geografía elemental, ¿verdad? Pero son caracterizados especialmente por negociantes ellos. ¿Ustedes han visto alguna inclinación, aparte de que las mujeres pues llegan a desempeñar oficios domésticos, los varones se dedican a lo que saben más, que es la agricultura y especialmente jardinería o construcción, pero y luego que el indígena guatemalteco del altiplano es católico casi por herencia, ¿verdad? Nace católico, entonces difícilmente va a estar en otro lugar cambiándose a otras religiones, pero posiblemente sí aprovechando lo que otros grupos religiosos les pueda proporcionar. Mi pregunta es la siguiente, ¿han sabido ustedes que hay una mayoría de indígenas dedicados a negocio en Júpiter? Bueno, en Júpiter los guatemaltecos que en términos proporcionales la mayor parte, no puedo trasladarle proporciones específicas porque realmente no hemos analizado todavía la información, pero intuitivamente yo de la observación de campo
podría decirle que de cada 10 guatemaltecos, 8 por lo menos son jacaltecos. Y el resto, 2, podrían estar entre siendo canjobales, siendo quichés o siendo mames. ¿Verdad? La mayor proporción se concentra en la comunidad jacalteca, que procede del municipio de Jacaltenango. Ellos son originalmente agricultores, ¿verdad? Se dedicaban allá al cultivo de rosa de Jamaica, manía, café, y en Estados Unidos se dedican especialmente a el mantenimiento de jardines y mantenimiento de los campos de golf. Muy pocos participan en la actividad de la construcción, estoy hablándole, puedo contarlos, y algunos menos todavía al mantenimiento de piscinas. Entonces también puedo decirle que es 1 o 2 dentro de la comunidad que vive. Estamos hablando de alrededor de unos 1.500, 1.600 guatemaltecos, de acuerdo con la proporción así gruesa que el censo nos permitió hacer en la ciudad de Júpiter. Entonces, es decir, la posibilidad de participación en otras actividades diferentes de servicios, en este caso jardinería, y desplazarse hacia la construcción o el mantenimiento de piscinas implica ciertos grados de calificación que no tienen estas poblaciones. Entonces, dentro de ellos hay 2 comerciantes. Entonces, tienen 2 tiendas, una en Indiantown y otra en Leavenworth. Y efectivamente son importadores de productos dentro de este mundo del mercado nostálgico que le llaman, ¿verdad? De pan hasta cintas para el cabello, botas. Hay buenísimas botas, pero las mejores son las que hacen los zapateros de Jacaltenango. Entonces llegan las botas, el pan, la ropa, las camisas, es decir, cosas que se producen en Guatemala, ¿verdad? Entonces las trasladan. Música, hay un mercado muy importante de producción artística en la música y la pintura. Entonces eso sí se traslada y se comercializa, pero son 2 comerciantes en estas 3 ciudades, Leavenworth, Indiantown y Júpiter. Y en Júpiter se quebró la tienda, entonces cerró, ¿verdad? No, hizo un esfuerzo combinado para vender también productos mexicanos, pero no logró las redes de comercialización eficientes y necesarias, y entonces en Júpiter no hay tienda guatemalteca. Hay restaurantes salvadoreños, eso sí. Le voy a dar la palabra a Germán y después inmediatamente Maru, por el tiempo, entonces juntamos las 2 preguntas. Ok, gracias. No sé si ya la habrán hecho esta pregunta, pero a mí me parece muy sugerente tu trabajo en términos de una discusión que va más allá y que tiene implicaciones de las relaciones interétnicas, que fue lo que a mí me pareció bastante atractivo de tu trabajo. Y particularmente cuando hablaste de la apropiación del espacio por los guatemaltecos y cuando mencionabas que había sido un proceso complejo de negociación, y también sobre todo quizás a lo mejor es un problema de geografías y espacios en la exposición, pero bueno, estabas hablando de la presencia de los haitianos, los brasileños, el caso mismo de Indiantown, y en ese sentido un poco lo que me gustaría ver si pudieras comentar algo es sobre justamente ese tipo de relaciones interétnicas entre grupos de diferentes orígenes, y que yo creo que particularmente en el caso de Florida, que es por tradición un estado bastante conservador, me gustaría saber más o menos cómo se dan esas relaciones, porque de pronto pareciera que pintas un mundo casi idílico, ¿no? Y por lo que poco que conozco de Florida no es así, pero sobre todo en términos de las relaciones interétnicas que se dan en esa región, y quizás también una
pequeña apelación a toda esta categoría de resistencia para ver realmente cómo se expresa en términos de lo que están realizando los guatemaltecos o la manera como ellos están intentando recuperar y preservar su propia cultura, ¿no? Pero es más bien ver si has notado esto y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, yo, María Eugenia Anguiano del Colegio de la Frontera Norte. Yo también reitero las felicitaciones que han hecho todos al trabajo, que es sumamente interesante, sobre todo para personas como yo que ignoramos bastante sobre los guatemaltecos y sus desplazamientos. Y por esa misma ignorancia quiero preguntar, tú mencionabas que en los años 80 el flujo ingresaba por Tijuana, iba hacia California y después se desplazaba se desplazó estos que tú conoces hacia Florida, y me acordé que Manuel Ángel andaba por aquí persiguiéndolos en aquellos años, desde entonces, ¿no? Pero mi pregunta, y por eso decía que mi ignorancia es bastante amplia, tú después mencionaste al final de la tipología los trabajadores internacionales, que digamos han sido los últimos en incorporarse a este flujo. Me gustaría saber cuál es su trayectoria, por dónde ingresaban o por dónde ingresan, y después hacia dónde, cómo se mueven, digamos, desde Guatemala hasta Florida. Gracias. Bueno, sí, es probable que traslademos una imagen, digamos, más orientada a favorecer algunos aspectos de buenas prácticas en la relación, ¿verdad? Especialmente porque enfatizo la discusión en la ciudad de Júpiter. Efectivamente, ahí encontramos que hay controversias, dificultades e incluso algunas disputas por el uso del espacio, especialmente para quienes acaban de llegar, que se reúnen en un lugar específico que es la Center Street, y es un pequeño espacio en donde es posible vivir. Y dentro de la dinámica de ese espacio de viviendas, que son rentas, unas casas detrás de la otra, entonces ahí podemos observar quizás algunas pequeñas controversias asociadas sobre todo a dos circunstancias: fines de semana y consumos de alcohol. Entonces yo diría que las disputas normales entre bolos, dirían los muchachos allá, pero que tienen que ver con en lo que encuentras en la discusión en la disputa está el dolor por lo que se quedó, lo que mi pueblo es más bonito que el tuyo, etcétera, ¿no? Hay siempre como un dejo nostálgico en esa controversia, pero no pasa mucho. No hay datos, no hay evidencia de que haya necesidad incluso de impulsar acciones de control desmedido. El sheriff anda por ahí, pero no está directamente interesado en lastimar, molestar o agarrar y deportar. Sí hay, digamos, yo asistí a varias reuniones y en una de ellas el Consejo de la Ciudad dijo, bueno, no nos gusta que hayan desórdenes y yo no voy a llamar a migración, pero no puedo evitar que venga. Es un doble mensaje que les anuncia, pórtense bien, ¿verdad? Porque si se portan mal no puedo evitar que esto pase. Entonces, claro, esa es una negociación permanente y un diálogo que a veces no es explícito, pero que se entiende. Entonces, en Júpiter se ha logrado cierta convivencia que es relativamente estable y más vinculada con una buena práctica de negociación y de ponerse de acuerdo, de ir caminando juntos, porque les interesa a los dos. De alguna manera creemos que esa es una ciudad tipo especial. No es el caso de Immokalee. Yo tengo conocimiento de que aquí estuvo también presentando mi colega Patricia Fortuny. Nosotros colaboramos con el equipo de México en la aplicación de la encuesta en Immokalee
y nuestra estancia ahí realmente fue muy débil, muy pequeña, de pocos días, no sé si 2 o 3 o 4, no me acuerdo bien, pero lo que sí pudimos identificar es que ahí la comunidad canjobal, que es la que reside, la mayor, más numerosa en Imócali, sí tiene que estar en permanente disputa con los chicanos, los mexicanos, los haitianos y los tejanos. Y dentro de todos ellos, el más débil es el grupo guatemalteco, porque no está organizado. Esa es la diferencia dramática que hay con la ciudad de Júpiter. Ahora, un punto intermedio sería la ciudad de Leavenworth, en donde hay organización de guatemaltecos. Sin embargo, la calle es terreno de nadie, no tiene el nivel de organización y de control que tiene la ciudad de Júpiter, que fue una ciudad hecha, planificada. Es una ciudad a donde llegan a estar personas que están retiradas en Estados Unidos, usualmente bastante adineradas, ¿verdad? Y entonces que permanecen por tiempos cortos. Entonces la ciudad funciona para ellos. Los campos de golf, los jardines, los súper, todo, ¿no? En la ciudad de Leavenworth es diferente. Entonces ahí hay una cierta contienda, pero especialmente entre los grupos de jóvenes, de haitianos y guatemaltecos, pero también de jóvenes mexicanos. El comportamiento de estas confrontaciones podría ser muy parecido al de grupos violentos que establecen por esta vía el uso del espacio, y es la ley del más fuerte. Y en este caso suelen ser en orden haitianos, mexicanos y por último los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, sí hay diferencias entre ciudades, creo que tiene que ver con la historia de la conformación del asentamiento. En el caso de Leavenworth son refugiados, lo que estoy hablando de jóvenes que crecieron en Leavenworth y que se establece una relación de relativa igualdad con los haitianos y los mexicanos. Sin embargo, relativamente débiles en función de que no han desarrollado las mismas formas de organización que los otros grupos de jóvenes. Ahora, cuando hablaba del tema de la resistencia cultural, nosotros la encontramos y la observamos y coincidimos en una reflexión hecha por algunos de sus intelectuales locales. Cuando usted va a Bacoa, ve a la ceremonia de la Virgen de Candelaria, hay varios sentidos, ¿no? Por un lado, está efectivamente la reproducción de una ceremonia católica que tiene rituales específicos y procedimientos. Por el otro lado, significa también, después de la negociación, decir: aquí estamos, somos esto, y traemos con nosotros una historia, una cultura, un conocimiento. No somos solamente trabajadores. Además, es decir, nuestra historia tiene muchos años, y tiene mucho color, tiene mucha vida, y tiene mucha tradición. Entonces, hay una serie de elementos que efectivamente nos permiten decir que tiene que ver con la resistencia de lo que es, a conservar lo que somos, lo que son, pero también es un mecanismo de negociación para la apropiación del espacio, y eso significa cierto grado de integración de nuevos elementos. Entonces, no estaría de acuerdo de decir es solo una u otra, ¿verdad? Las trayectorias de los trabajadores. Nosotros hemos encontrado la ruta primaria donde se establecieron los primeros viajes, es de jacaltecos que salieron a Chiapas, que se desplazaron hacia la cabecera estatal, la capital del estado de Chiapas. Ahí trabajaron, permanecieron por un tiempo y trabajaron. Luego se acumularon cierta cantidad de recursos y
se internaron a Estados Unidos por el Tijuana. Estamos hablando de los 80s, era la ruta más usada. Cuando esta empezó a tener problemas, ¿verdad?, que conocemos, entonces empezaron a ensayarse nuevas rutas. Arizona, Sonora, el desierto de Arizona y Sonora, exacto. Actualmente, bueno, han ido cambiando, ¿verdad? El tema es que ahora hay coyotes, los servicios de transportación muy eficientes que sí conocen los mecanismos formales ya establecidos para asegurar la colocación de una persona puerta a puerta, ¿verdad? Es decir, que un jacalteco llegue a ser detenido en tránsito es una probabilidad bastante baja. Son negociaciones muy bien establecidas ya. Eso no implica que no enfrenten el riesgo y que no haya casos muy dolorosos e incluso pérdidas humanas. Pero no es el comportamiento que se observa en otros grupos. Y creo que la diferencia sustantiva en este caso es el grado de organización que hay detrás de la contratación de los servicios, por un lado, y las coberturas comunitarias que hay para el cumplimiento de los contratos en el lugar de destino y en el lugar de origen, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay una vigilancia sobre las personas que hay, a quienes se contrata para estos servicios en uno y otro punto. Y son personas que de alguna manera son cuidadas. Los servicios de transportación, los coyotes, es que no encuentro una manera más honorable de hablar de un servicio, ¿verdad? Una agencia de viajes no regularizada, comunitaria, y pero que está integrada por personas de la localidad, que además son cuidadas por las propias comunidades. Son personas que facilitan no solo el traslado de personas, sino de información, de conocimiento de lo que está pasando en uno y otro punto. Entonces, tienen un lugar en la dinámica social, en ese tejido que se está articulando entre los dos puntos y que es vivo, ¿verdad? Que se observa en la cotidianeidad y fluye. Bien, gracias, Irene, gracias también a todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. Tenemos un proceso de 15 minutos, por favor.